Ecuador atraviesa una de las olas de desplazamiento interno más preocupantes de la región. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 125.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares dentro del país. De ellas, el 60% huye del conflicto armado y la violencia, mientras que el 40% lo hace por desastres naturales que golpean especialmente a las zonas más vulnerables. Pero eso no es todo. 500.000 de ecuatorianos planean migrar a otra ciudad o provincia en busca de empleo, seguridad o la posibilidad de reunirse con sus familias. Y aunque en los últimos 5 años 260.000 personas han regresado, un 30% de ellas ya piensa volver a inmigrar, decepcionadas por la falta de oportunidades y la creciente inseguridad. En este panorama, el gobierno de Daniel Noboa mantiene un discurso de control, represión y políticas que muchos califican de autoritarismo, un modelo que prioriza el orden por encima de los derechos humanos y deja a miles de ecuatorianos sin esperanza ni protección. Porque más allá de las cifras, lo que se está desplazando en Ecuador no son solo familias, es también la confianza en un Estado que prometió protegerlas y hoy les da la espalda. En apenas unos meses de su segundo mandato, Daniel Noboa se enfrentó al rechazo masivo de la población ecuatoriana, que expresó su descontento frente a las decisiones de su gobierno en medio de la crisis nacional. En septiembre de 2025, las calles se llenaron de protestas y el pueblo ecuatoriano dejó claro al mundo su desagrado a la gestión de Noboa y a las políticas que estaban marcando un rumbo incierto y peligroso para el país. El 12 de septiembre de 2025, el gobierno de Daniel Noboa anunció la eliminación del subsidio al diésel, argumentando que el costo era insostenible para el Estado. Aseguró que los fondos ahorrados serían destinados a programas sociales y a subsidios para impulsar la producción nacional. Aún así, esta medida disparó el precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón, un aumento del 56%, lo que desató la protesta masiva de la población. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, condenó la decisión y convocó a un paro nacional el 18 de septiembre, evidenciando la creciente tensión social. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido. Desde el momento en que se convocó el paro, el gobierno ecuatoriano desató una represión masiva contra el pueblo ecuatoriano, intensificando aún más el enojo generalizado hacia su gestión. La respuesta violenta de las fuerzas del orden no solo provocó indignación en la población, sino que también encendió la furia de la comunidad indígena, que vio en esta represión una amenaza directa a sus derechos y su dignidad. Esta lucha que lo hacen los trabajadores y el pueblo ecuatoriano significa una jornada más de resistencia frente a esta política de medidas económicas. El presidente Noboa acusó sin pruebas a la comunidad indígena de recibir supuesto financiamiento de la extinta banda criminal El Tren de Aragua para las protestas. Esta acusación fue tajantemente rechazada por los indígenas, quienes no solo desmintieron los señalamientos, sino que redoblaron su lucha contra las medidas del gobierno. Apoyar, animar a todos nuestros compañeros y compañeras movilizados a nivel del país. Mantenerse firme, con convicción. Pocos días después del inicio de las protestas, el gobierno de Noboa censuró a los medios que cubrían los hechos. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos denunció el 6 de octubre la detención arbitraria y posible deportación del periodista español Bernat Lautaro, quien documentaba las protestas, señalando la contradicción de las circunstancias de su arresto. En paralelo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos informó en solo 2 semanas una persona muerta, 12 heridas, 94 detenidas y 12 desaparecidas. A medida que las protestas se intensificaban, el gobierno de Noboa desató una brutal represión contra los manifestantes, utilizando un exceso de la fuerza. No hubo diálogo ni nada y empezaron ahorita como ves, a llegar todo así con toda la fuerza.
Entonces, ¿qué hace uno? El pueblo se levanta. El 10 de octubre, la CONAIE denunció la infiltración de la Policía Nacional en San Miguel del Común, Quito, en medio del paro nacional que ya llevaba 18 días. Según las pruebas recabadas en fotos y videos, agentes policiales estaban incitando disturbios violentos para justificar una represión y criminalizar a los manifestantes. Esto evidencia el accionar del gobierno de Noboa, generando caos, provocar violencia y fabricar falsos positivos para criminalizar a los protestantes. El 14 de octubre de 2025, organizaciones de derechos humanos ecuatorianas denunciaron la violencia por parte de fuerzas estatales durante las protestas, generando caos, pánico y múltiples detenciones arbitrarias. Videos difundidos en redes sociales muestran nubes de gas lacrimógeno, detonaciones y agentes disfrazados de civiles provocando disturbios para justificar la represión. Voceros indígenas afirmaron que esto no era un operativo humanitario, sino una ofensiva de castigo contra las comunidades que se oponen a las políticas del gobierno. Frente a esta violencia, la CONAIE y el FUT consideraron una respuesta nacional contra lo que veían como un retroceso autoritario. En tanto, el 16 de octubre de 2025, movimientos sociales denunciaron la brutal represión contra estudiantes universitarios, alegando que violaba la autonomía universitaria. Acusaron además al gobierno de disparar a quemarropa a brigadas médicas estudiantiles y perseguir manifestantes, calificando estas medidas como dictatoriales. Ese mismo día, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó la muerte de 2 indígenas en manos de las fuerzas estatales, exigiendo una investigación transparente y un respeto al derecho a la protesta pacífica. Para el 16 de octubre, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó 346 violaciones a los derechos humanos, 172 detenidos, 282 heridos y 15 desaparecidos desde el inicio de las protestas en septiembre último. El 22 de octubre, la CONAIE levantó el paro, pero la presencia policial lo siguió en todo el país. Al finalizar las movilizaciones, se registraron 3 muertos, 296 heridos, 205 detenidos y 15 desaparecidos. El paro dejó profundas heridas en la comunidad indígena. Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, exigió la liberación de 12 indígenas detenidos en Otavalo por el delito de terrorismo, calificando su captura de ilegal y acusando al gobierno de tenerlos como rehenes. Estos detenidos, muchos de ellos sustentos de familias de bajos recursos y trabajadores, fueron arrestados en el epicentro de las protestas contra el presidente Noboa. El 24 de octubre de 2025, el gobierno de Noboa, en medio de la crisis de seguridad, logró la aprobación de un proyecto de ley que fortalece las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La ley permite incentivos tributarios y donaciones para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con el fin de mejorar la protección interna y la defensa nacional. Este proyecto, pese a todo, ha sido criticado por su enfoque en militarizar aún más el país sin atender las denuncias sociales y los derechos humanos. Las medidas de Noboa, incluida la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas del Orden, han demostrado que su objetivo no es proteger a la ciudadanía, sino asegurar los intereses del Estado sin importar los daños colaterales a los ecuatorianos. Además, el presidente ha criminalizado no solo a los indígenas, sino a todos aquellos que percibe como una amenaza para su gobierno, sustentándose en acusaciones sin pruebas. En este contexto de violencia política, la élite se beneficia mientras las cifras de muertos y heridos siguen aumentando. Es impresionante. Tenemos datos alarmantes de delincuencia, de crímenes, de asesinatos en nuestro país, más fuertes que el 2023, más fuertes que el 2024. ¿Qué nos espera en el 2026 entonces? No, ya estamos a 3 meses de culminar el año, 2 meses. ¿Qué nos espera en el 2026? Más asesinatos, 3 puntos más al IVA. Eso quiere decir que si aprobamos 3 puntos más al IVA, se va a triplicar entonces los asesinatos. Que no nos engañen, por favor, que no engañe el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano. Asimismo, la falta de acciones contundentes contra la delincuencia preocupan a los analistas. Lastimosamente, no ha habido un cambio en la estrategia, no tenemos un plan, carecemos de un plan de seguridad, no conocemos cuál es este. Se dejó de hablar del plan Fénix, hace un momento este era el plan de referencia que no existe. Entonces, a falta de políticas y plan, y seguimos haciendo lo mismo, era evidente que nada iba a mejorar y que las cosas no iban a ser diferentes en el futuro, ¿no?
El Global Hunger Index 2025 posicionó a Ecuador como el tercer país con más hambre en América del Sur, destacando en su informe publicado a finales de octubre que la inseguridad alimentaria está ligada a la pobreza rural, el aumento de los costos de los alimentos y el impacto prolongado de la crisis económica.